Tiure, te irás a un asilo, me dijo mi hija tras vaciar mis cuentas bancarias mientras yo estaba hospitalizada. Hawk pensó que yo era una anciana indefensa. Usó mi dinero para comprar las casas de mis vecinos y quedarse con todo el barrio. Se quedó pálida cuando el juez leyó el testamento de su padre y reveló la cláusula secreta que lo cambiaba todo. El olor de los antisépticos era lo primero que me anclaba a la realidad. Un olor agudo, limpio, que se colaba por encima de la neblina persistente de la anestesia. Abrí los párpados, que pesaban como si fueran de plomo, y la luz blanca y difusa del techo de la habitación del hospital me cegó por un instante. El pitido rítmico y constante del monitor a mi lado era la banda sonora de mi regreso, un metrónomo que marcaba mi lento retorno desde la oscuridad. Sentí el pecho apretado, no por el dolor de la cirugía, que estaba convenientemente adormecido por los medicamentos, sino por una opresión sorda, una ansiedad sin nombre. Llevaba horas, o quizás días, en ese limbo entre el sueño y la vigilia. La operación de corazón, una intervención a vida o muerte según los médicos, había sido un éxito. O eso me decían las enfermeras con sus sonrisas profesionales y sus voces suaves. Pero yo, a mis 68 años, sentía que una parte de mí se había quedado en ese quirófano. Una inocencia, una confianza fundamental en el orden de las cosas que nunca volvería. A mi lado, sentada en la incómoda silla de plástico para visitantes, estaba mi hija, Valeria, mi única hija. Su silueta se recortaba contra la luz de la ventana, su cabello rubio teñido recogido en una coleta perfecta. Sostenía mi mano entre las suyas y su tacto era sorprendentemente frío. La miré, intentando enfocar su rostro. Parecía preocupada, sus facciones tensas, sus labios apretados en una línea fina. Tenía 42 años, pero a veces, en momentos como este, yo seguía viendo en ella a la niña pequeña que corría por el jardín de nuestra casa de Coyoacán, con las rodillas raspadas, y una risa que podía llenar cada rincón. Mamá, dijo, su voz un susurro. ¿Cómo te sientes? Nos tenías tan preocupados. Intenté responder, pero solo un murmullo ronco salió de mi garganta seca. Ella me acercó un vaso de agua con una pajita y bebí con avidez. El agua fría fue un bálsamo. Gracias, mi vida, logré decir, mi voz apenas una sombra de lo que era. Ella asintió, apartando un mechón de mi cabello húmedo de la frente. Su rostro se suavizó, adoptando esa expresión de devoción filial que había perfeccionado con los años. Era la máscara que usaba cuando quería algo, o cuando sentía que debía interpretar el papel de hija perfecta. Durante décadas, yo había elegido creer en esa máscara. Era más fácil que enfrentar lo que se escondía detrás. Ha sido tan fuerte, mamá. Javier y yo hemos estado aquí todo el tiempo. No nos hemos separado del hospital. Javier, mi yerno. El arquitecto de esta pesadilla, aunque en ese momento yo aún no lo sabía, su nombre, mencionado con tanta naturalidad, me provocó un escalofrío. Siempre había desconfiado de él, de su sonrisa demasiado fácil, de la ambición que brillaba en sus ojos como un metal barato. Pero por Valeria, por mi hija, había silenciado mis instintos. Valeria se inclinó más cerca, su perfume caro invadiendo el espacio estéril de la habitación. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío, su aliento cálido en mi mejilla. La ternura de su expresión cambió sutilmente, casi imperceptiblemente. Sus ojos, esos ojos azules que había heredado de su padre, perdieron su brillo de preocupación y se volvieron fríos, calculadores. Era una transformación tan rápida, tan sutil, que en mi estado vulnerable pensé que la estaba imaginando. Entonces susurró. Su voz era tan baja que apenas la oí por encima del pitido del monitor, un veneno dulce y aterrador vertido directamente en mi oído. Mamá, Javier y yo hemos decidido qué es lo mejor para ti. Cuando te den el alta,
te irás a un asilo. Ya arreglamos todo. Me quedé helada. El mundo se detuvo. El pitido del monitor pareció desvanecerse en un zumbido lejano. ¿Un asilo? ¿Un hogar de ancianos? Miré su rostro, buscando una señal de que era una broma de mal gusto, un desliz provocado por el estrés. Pero no había nada, solo una determinación tranquila, una finalidad que me heló la sangre. Parpadeé, segura de que los restos de la anestesia estaban jugándome una mala pasada, creando alucinaciones auditivas. Tenía que ser eso, mi Valeria, mi niña. No podría decir algo tan monstruoso, no a mí, no ahora. Intenté reírme, pero el sonido se ahogó en mi garganta. ¿Qué cosas dices, hija?, musité. Debo estar soñando. Ella no se rió, simplemente se enderezó, su expresión volviendo a ser la de una hija solícita. Apretó mi mano una última vez. Descansa, mamá, dijo, su voz de nuevo normal, incluso cariñosa. Necesitas recuperar fuerzas. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me dedicó una sonrisa, pero no era la sonrisa de mi hija, era la sonrisa de una extraña, una sonrisa de victoria. Y en ese instante, en la fría y blanca habitación del hospital, supe, con una certeza que me desgarró el alma, que no estaba soñando en absoluto. Una semana después, me dieron el alta. No volví a mi casa. Un coche con chofer, enviado por Javier, me llevó directamente a un apartamento de servicio en la colonia Polanco. Es solo temporal, mamá, me había dicho Valeria por teléfono, su voz llena de una eficiencia irritante. Para que te recuperes mejor. La casa tiene demasiadas escaleras y el ajetreo de Coyoacán no es bueno para tu corazón ahora mismo. Era una mentira envuelta en una lógica impecable, y yo estaba demasiado débil para luchar. El apartamento era lujoso, impersonal y frío. Muebles de diseño que parecían nunca haber sido usados, paredes blancas desnudas y ventanas enormes que daban a un paisaje urbano de concreto y acero. Era una jaula dorada, un lugar sin alma. Cada mañana me despertaba con el ruido del tráfico en lugar del canto de los pájaros de mi jardín. Cada noche me dormía en una cama extraña, anhelando el peso familiar de mi viejo edredón. Allí, en esa celda estéril, mi mente escapaba constantemente. Volaba hacia el sur de la ciudad, hacia una calle empedrada bordeada de jacarandas, hacia una fachada de tezontle rojo y una pesada puerta de madera. Volaba a mi hogar. Mi casa no era solo una casa, era el testimonio de una vida, el proyecto más importante que jamás había diseñado. Cerraba los ojos y podía ver a Mateo, mi difunto esposo, inclinado sobre la mesa de dibujo a mi lado, hace más de 40 años. Ambos éramos jóvenes arquitectos, llenos de sueños y con más talento que dinero. Recuerdo las noches en vela, discutiendo sobre la orientación de la casa para capturar la mejor luz, sobre la altura de los techos para crear una sensación de espacio y libertad, sobre la necesidad de un gran ventanal en el estudio que diera al jardín que aún no existía. Una casa debe respirar, Leonora, me decía Mateo, con su voz grave y apasionada. Debe envejecer con dignidad, como las personas que la habitan. Y así la construimos. No solo la diseñamos, la vivimos. Supervisamos cada ladrillo, cada viga, cada baldosa. Recuerdo la emoción de ver las paredes levantarse, de caminar por primera vez por los espacios que solo habían existido en el papel. Recuerdo a Mateo, con las manos cubiertas de tierra, plantando el pequeño árbol de jacaranda que compramos en el mercado de Xochimilco. Un día, este árbol dará sombra a nuestros nietos, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Ese árbol ahora era un gigante magnífico que cubría la calle con una alfombra de flores moradas cada primavera. Y nuestra casa había respirado, había envejecido con nosotros. Sus paredes estaban impregnadas de nuestras risas, de nuestras discusiones, del olor del café por las mañanas y de los guisos que yo preparaba los domingos.
En el marco de la puerta de la cocina todavía estaban las marcas a lápiz que medían la altura de Valeria año tras año, una escalera ascendente desde su primer paso hasta su adolescencia. El suelo de madera del estudio tenía los arañazos de las ruedas de la silla de Mateo, el lugar donde pasó incontables horas leyendo, trabajando, soñando. La chimenea del salón, que diseñamos juntos, había sido el centro de nuestras navidades, el lugar donde colgábamos los calcetines y donde Valeria abría sus regalos con ojos brillantes. Cada objeto tenía una historia. El jarrón de Talavera, que compramos en nuestro viaje de aniversario a Puebla. La colección de pequeñas esculturas prehispánicas que Mateo reunió con paciencia de coleccionista. Mis libros de arquitectura, con las páginas amarillentas y llenas de anotaciones. Esa casa era Mateo y era yo. Era el refugio que construimos contra el mundo, el lienzo donde pintamos nuestra vida juntos. La idea de que me la hubieran arrebatado, de que unos extraños pudieran estar caminando por sus pasillos, tocando nuestras cosas, era una profanación, una violencia más profunda que cualquier robo. Pensar en Valeria, mi propia hija, siendo la artífice de esa profanación, era un dolor tan agudo, tan insoportable, que sentía que mi corazón recién reparado se rompería de nuevo. Allí, sentada en el sofá de diseño del apartamento de Polanco, mirando una ciudad que no sentía mía, entendí que no solo me habían quitado un edificio, me habían arrancado el alma. La soledad del apartamento de servicio era un catalizador para la memoria. Sin nada que hacer más que esperar y sanar, mi mente se convirtió en un archivo, desempolvando recuerdos y examinándolos bajo una nueva y cruel luz. Las piezas del rompecabezas de la traición de Valeria estaban allí, esparcidas a lo largo de los años. Yo simplemente me había negado a ver el patrón. Ahora, en el silencio forzado, la imagen se volvía dolorosamente clara. Mi vida con mi hija se había convertido en un museo de dolor, y yo era la única visitante, recorriendo las salas de mis propios errores. La primera pieza del museo era un coche, un flamante convertible rojo. Valeria tenía 20 años, estaba en la universidad. Una noche me llamó llorando histéricamente. Había chocado el coche que le habíamos regalado, un sedán práctico y seguro. Lo había destrozado contra un poste de luz al salir de una fiesta. Mi primer impulso fue de alivio al saber que estaba bien. Pero cuando llegué al lugar del accidente, su histeria no era de miedo, sino de ira. «Es tu culpa», me gritó, con el rímel corrido por sus mejillas, frente a los policías y los curiosos. «Si me hubieras comprado un coche mejor, esto no habría pasado. Este coche es tan viejo y aburrido». Me quedé paralizada. No había ni una pizca de arrepentimiento, solo acusación. En ese momento, en lugar de poner un límite, de enseñarle sobre la responsabilidad, vi a una niña haciendo un berrinche y sentí una punzada de culpa. Quizás sí trabajaba demasiado. Quizás no le prestaba suficiente atención. Al día siguiente, le compré el convertible rojo que tanto quería. Fue más fácil que tener la conversación difícil. Ahora lo veía claro. No le estaba dando un coche, le estaba dando permiso para nunca asumir las consecuencias de sus actos. Estaba financiando su egoísmo. En ese momento, solo vi a una niña haciendo un berrinche. Ahora veo a una mujer que nunca aprendió a asumir su responsabilidad. La segunda sala del museo estaba dedicada a las finanzas. Hace unos 5 años, Valeria y Javier vinieron a casa un domingo por la tarde. Extendieron unos planos y unos folletos brillantes sobre la mesa del comedor. Era un negocio infalible, un desarrollo inmobiliario en Tulum. Solo necesitaban una inyección de capital para empezar. La cantidad era considerable, una parte importante de mis ahorros. Miré a Javier, escuchando su discurso pulido sobre el retorno de la inversión y el potencial del mercado. Mis instintos de arquitecta me decían que algo no cuadraba, que los números eran demasiado optimistas, que el diseño era pretencioso.
Pero entonces miré a Valeria. Sus ojos brillaban de emoción. Por favor, mamá, suplicó. Esta es nuestra gran oportunidad. Confía en nosotros. Y yo, que siempre había querido que mi hija tuviera éxito, que encontrara su pasión como yo había encontrado la mía, cedí. La culpa me susurró al oído. Ella solo quiere construir algo propio, como tú y Mateo. No le cortes las alas. El dinero, por supuesto, se perdió. El proyecto nunca despegó. Cuando pedí explicaciones, la respuesta de Valeria fue un encogimiento de hombros. Así son los negocios, mamá. Unas veces se gana, otras se pierde. No hubo disculpa, no hubo remordimiento. Solo la fría indiferencia de quien juega con el dinero de otros. Mi culpa me cegó. Creí que apoyándola económicamente compensaba mi ausencia, y ella usó esa culpa como un arma en mi contra. La última y más dolorosa pieza del museo eran unos simples papeles, unas semanas antes de mi cirugía programada. La tensión en mi casa era palpable. Yo estaba aterrorizada. A mi edad, una operación a corazón abierto es una lotería. Valeria se mostró increíblemente atenta. Me preparaba tés, me acompañaba a las citas con los médicos, me leía para distraerme. Una tarde, llegó con un portafolios de cuero. Mamá, dijo, con una seriedad que me pareció conmovedora. He estado pensando. Con la operación, necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Hablé con un abogado. Dice que deberías firmar un poder notarial. Es solo por si hay que tomar decisiones médicas urgentes mientras estás inconsciente, para que yo pueda firmar los consentimientos y todo eso. Es un trámite. Sacó una pila de documentos y me los puso delante junto con una pluma. Aquí, firma aquí y aquí. Vi el lenguaje legal denso y sentí que mi cabeza daba vueltas. Estaba demasiado asustada y agotada para concentrarme. Miré su rostro, tan lleno de aparente preocupación. Era mi hija, mi única hija. ¿Cómo no iba a confiar en ella? Firmé donde me indicó, sin leer una sola cláusula. Le entregué, en esas pocas firmas, las llaves de mi vida entera. Recorriendo mentalmente estas salas, el dolor era físico. Cada recuerdo era una herida reabierta. No era solo la traición de Valeria lo que me atormentaba. Era mi propia ceguera, mi complicidad. La había criado para ser así, alimentando su egoísmo con mi culpa, pavimentando el camino de su traición con mi necesidad de ser amada y perdonada por crímenes que solo existían en mi cabeza. Ella no había puesto un cuchillo en mi espalda de la noche a la mañana. Había pasado años afilándolo, y yo misma se lo había puesto en la mano. La memoria del día de la lectura del testamento de Mateo era una acuarela borrosa, desvaída por el torrente de dolor que fue el primer año de mi viudez. Habían pasado 3 años desde entonces, pero al evocarlo, la sensación de pérdida seguía siendo tan palpable como el frío de las baldosas bajo mis pies en el desalmado apartamento de servicio. Nos reunimos en el despacho de Sofía Herrera, mi mejor amiga y abogada de la familia desde hacía décadas. Su oficina, en un edificio señorial de la Avenida de la Reforma, siempre me había parecido un santuario de orden y lógica, con sus estanterías de caoba repletas de libros de leyes y el suave olor a cuero y papel viejo. Pero ese día, ni siquiera la presencia tranquilizadora de Sofía podía mitigar el vacío que la ausencia de Mateo había dejado en el universo. Estábamos solo las tres. Sofía, con su traje sastre impecable y una expresión de solemne profesionalidad que apenas ocultaba su propio dolor por la pérdida de un amigo. Valeria, a mi lado, vestida de un luto riguroso que parecía más una elección de moda que una expresión de pena genuina. Y yo, un fantasma enfundado en un vestido negro, sintiendo que cada palabra, cada respiración, era un esfuerzo monumental. Javier había tenido la decencia, o quizás la astucia, de no asistir, diciendo que era un momento para la familia. Sofía se aclaró la garganta y comenzó a leer el documento con su voz clara y mesurada.
El testamento de Mateo era, en apariencia, un reflejo de su carácter, directo, generoso y práctico. Dejaba claro su amor por mí y por Valeria. La casa de Coyoacán, las inversiones, la cartera de acciones, todo el patrimonio que habíamos construido juntos quedaba en copropiedad para nosotras dos, a partes iguales. Era lo que yo esperaba. Era lo justo. Mientras Sofía leía, Valeria me tomó la mano. Su gesto pretendía ser de consuelo, pero yo sentí un cálculo frío en su apretón. Recuerdo haber pensado, fugazmente, qué extraño era que en un momento de dolor tan profundo, ella pareciera más interesada en la enumeración de los bienes que en las palabras de amor que su padre había dejado escritas. Deseché el pensamiento como una crueldad de mi propia pena. Cuando la lectura formal terminó, Sofía cerró la carpeta. «Eso es todo», dijo en voz baja. Valeria se levantó casi de inmediato. «Gracias, Sofía. Mamá, ¿quieres que te lleve a casa? Debes estar agotada». Su prisa por marcharse era casi indecorosa. «Un momento, Valeria», dijo Sofía deteniéndola. Su tono era amable pero firme. «Hay algo más. Un asunto privado para tu madre». Valeria me miró, una chispa de curiosidad y quizás de recelo en sus ojos. «¿Algo que yo no pueda saber?» «Instrucciones de tu padre», respondió Sofía, sin dar más explicaciones. Valeria frunció el ceño, visiblemente molesta por ser excluida, pero asintió y salió del despacho para esperarme en la recepción. Una vez que estuvimos solas, Sofía abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, de papel manila, sellado con lacre rojo. El sello llevaba la inicial de Mateo, una M caligrafiada que él usaba en sus documentos importantes. Mateo vino a verme un mes antes del final. Comenzó Sofía, su voz perdiendo un poco de su firmeza profesional. Estaba preocupado. Ya sabes cómo era, siempre pensando 10 pasos por delante. Asentí, tragando saliva. Modificó una cláusula del testamento y me dio esto para ti. Fue muy específico con sus instrucciones. Me tendió el sobre. Era pesado, sustancial. «¿Qué es?», pregunté. Mi voz un hilo. «No lo sé», admitió Sofía. «No me lo dijo. Solo me dijo que te lo diera a ti, y solo a ti. Y me dio un mensaje muy claro para transmitirte». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos para asegurarse de que tenía toda mi atención. Dijo: «Dale esto a Leonora. Dile que lo guarde en un lugar seguro. Y dile que lo abra el día que sienta que mi protección es más necesaria que nunca. El día que sienta que mi protección es más necesaria que nunca». Las palabras de Mateo, transmitidas por Sofía, resonaron en la habitación silenciosa. En ese momento, ahogada en la niebla del duelo, no las comprendí del todo. ¿Protección contra qué? El mundo había perdido a su único depredador real para mí. Con Mateo muerto, ¿qué más podía temer? Acepté el sobre, la aspereza del papel, una extraña conexión con la mano de mi esposo. Lo sostuve contra mi pecho, como si pudiera absorber algo de su fuerza, de su previsión. «Gracias, Sofía», fue todo lo que pude decir. Esa misma tarde, al llegar a la casa ahora silenciosa y vacía, coloqué el sobre en el fondo de nuestra caja fuerte, detrás de las escrituras de la casa y nuestras actas de matrimonio. Y allí, en la oscuridad del metal, lo olvidé. El dolor agudo de la pérdida dio paso a la pena sorda y crónica, y la vida, de alguna manera, continuó. El sobresellado se convirtió en un recuerdo enterrado, una última excentricidad de un hombre al que amaba demasiado como para cuestionarlo, una cápsula del tiempo cuyo propósito se había perdido en la bruma de mi tristeza. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, que Mateo, desde la tumba, ya había visto la tormenta que se avecinaba en mi horizonte y me había dejado un ancla. Los días en el apartamento de Polanco se arrastraban, cada uno una copia idéntica del anterior. La rutina consistía en fisioterapia,
comidas insípidas entregadas a domicilio y largas horas mirando por la ventana. Valeria me llamaba a diario. Sus llamadas eran breves, eficientes, llenas de preguntas sobre mi salud y recordatorios de que tomara mis medicamentos. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Estás cómoda? Sonaba como una gerente de hotel, no como una hija. Nunca mencionaba la casa, nunca mencionaba el asilo. Actuaba como si su cruel susurro en el hospital nunca hubiera existido, y esa normalidad forzada era más aterradora que cualquier confrontación. Pero la semilla de la duda que había plantado ya había germinado, convirtiéndose en una enredadera de pánico que me ahogaba por las noches. La frase de Mateo, el día que sientas que mi protección es más necesaria que nunca, volvía a mí una y otra vez. ¿Era ahora ese día? La idea parecía melodramática. Quizás estaba exagerando. Quizás Valeria solo estaba siendo sobreprotectora, torpe en su forma de cuidar de mí. Quería creerlo. Necesitaba creerlo con cada fibra de mi ser. Fue un martes por la mañana cuando la negación finalmente se hizo añicos. Estaba intentando pagar una suscripción a una revista en línea, algo para ocupar mi mente. Al introducir los datos de mi tarjeta de débito, la transacción fue rechazada. Fondos insuficientes. Imposible. Lo intenté de nuevo. Rechazada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi cuenta corriente siempre tenía un saldo saludable para los gastos diarios. Sentí un nudo en el estómago, una premonición helada. Con manos temblorosas busqué el número de la línea preferente de mi banco. Marqué los dígitos, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas recién curadas. Banco Nacional de México, buenos días. Le atiende Ricardo. ¿En qué puedo ayudarle? La voz del otro lado era joven, impersonal, ajena a la tormenta que se estaba desatando dentro de mí. Buenos días, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Soy Leonora Vargas. Quisiera consultar el saldo de mis cuentas. He tenido un problema con una transacción. Le di mis datos. Respondí a las preguntas de seguridad. Hubo un silencio mientras tecleaba en su ordenador. Un silencio que se alargó demasiado. Muy bien, señora Vargas, estoy viendo sus cuentas, dijo finalmente. Su cuenta de cheques tiene un saldo de 2,314 pesos. 2,000 pesos. Me reí, un sonido seco y sin alegría. Debe haber un error. Debería haber mucho más. No, señora. Ese es el saldo actual. Veo que ha habido bastante actividad recientemente. ¿Actividad? ¿Qué actividad?, pregunté, el pánico empezando a subir por mi garganta como bilis. Veo varias transferencias importantes realizadas en las últimas 3 semanas. 5, para ser exactos. Desde su cuenta de inversión principal hacia cuentas externas, las últimas 3 semanas. El tiempo que estuve en el hospital, inconsciente, vulnerable. ¿Transferencias? Yo no he autorizado ninguna transferencia, dije, mi voz subiendo de tono. Señora Vargas, todas las transferencias fueron realizadas en línea y autorizadas mediante un poder notarial general a nombre de la señorita Valeria Robles. Todo está en orden según nuestros registros. Poder notarial general. Valeria Robles. Las palabras del ejecutivo bancario resonaron en mi cabeza como un martillo golpeando un yunque. Los papeles que firmé sin leer, es solo para decisiones médicas, mamá. La mentira, tan dulce y tranquilizadora en su momento, ahora se revelaba en toda su monstruosa fealdad. ¿A cuánto ascienden esas transferencias?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Hubo otra pausa. El total es de 4,950,000 pesos, casi 5 millones de pesos. Los ahorros de toda una vida. El dinero que Mateo y yo habíamos acumulado con tanto trabajo. El colchón de seguridad para mi vejez. Desaparecido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, el apartamento de lujo, el coche con chofer, las llamadas preocupadas. Todo era una farsa,
una puesta en escena para mantenerme tranquila mientras me despojaban de todo. El asilo no era una amenaza torpe, era el destino final que me habían asignado una vez que ya no le sirviera para nada. Señora Vargas, ¿sigue ahí?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Dejé caer el teléfono. El plástico chocó contra el suelo de mármol. Me quedé mirando la pared blanca, pero no la veía. Veía el rostro de mi hija, su sonrisa victoriosa en la puerta del hospital. Veía la cara de suficiencia de Javier. Veía mi casa, mi vida, mis recuerdos, siendo subastados por la codicia de las dos personas en las que más debería haber confiado. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí una oleada de frío glacial, una claridad tan intensa que dolía. Ya no había espacio para la duda, ni para la esperanza, ni para el amor maternal ciego. Solo quedaba la verdad, desnuda y brutal. Tomé el teléfono del suelo. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número de memoria, el número que había sido mi ancla en tantas tormentas. Sonó 2 veces. Sofía Herrera. La voz de mi amiga, firme y segura, fue como un faro en la oscuridad. Tragué saliva, encontrando mi propia voz en las profundidades de la conmoción. Sofía, dije, y mi voz se rompió, no por la tristeza, sino por una furia que empezaba a nacer. Tenías razón sobre todo, y se lo llevaron todo. Menos de 1 hora después, el timbre del apartamento sonó con una insistencia autoritaria. Abrí la puerta y allí estaba Sofía. No era solo mi amiga, era una fuerza de la naturaleza. A sus casi 70 años, conservaba una energía que intimidaba a abogados 30 años más jóvenes. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo. Sus ojos oscuros y penetrantes evaluaron mi estado en una fracción de segundo, y su traje sastre gris parecía una armadura. Entró en el apartamento como un general inspeccionando un campo de batalla. «Leonora», dijo, su voz grave y sin preámbulos, mientras me daba un abrazo rápido pero firme. «¿Estás bien? Físicamente, quiero decir». Asentí, incapaz de hablar. Me guió hasta el sofá y me hizo sentar. Ella permaneció de pie, su presencia llenando la habitación estéril. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa de centro de cristal con un golpe seco que pareció una declaración de guerra. «Cuéntamelo todo, desde el principio. No omitas nada, por insignificante que te parezca», ordenó. Y así lo hice. Le conté sobre el susurro en el hospital, las llamadas evasivas de Valeria, el apartamento de servicio, la tarjeta rechazada y la devastadora conversación con el banco. Mientras hablaba, Sofía no me interrumpió. Escuchaba con una concentración total, su rostro una máscara impasible, pero yo conocía a mi amiga. Podía ver la furia contenida en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus dedos tamborileaban impacientemente sobre su maletín. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Sofía caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Hijos de puta», dijo finalmente, en voz baja, casi para sí misma. Las palabras, tan impropias de ella, fueron extrañamente reconfortantes. Sabía que Javier era una sabandija, pero nunca pensé que Valeria cayera tan bajo. Engañarte para que firmaras un poder general para actos de dominio. Es una jugada de manual, cruel y cobarde. «Poder para actos de dominio», repetí, la terminología legal sonando ajena. Ella dijo que era para decisiones médicas. «Por supuesto que dijo eso», replicó Sofía, girándose para enfrentarme. Su expresión era sombría. «Un poder para asuntos médicos es limitado. Un poder para actos de dominio, Leonora, es entregar un cheque en blanco. Le diste la autoridad legal para vender, transferir, hipotecar y disponer de todos tus bienes como si fuera tú. La casa, las cuentas, todo, legalmente. En este momento no te han robado. Han hecho uso de un poder que tú les conferiste». La palabra legalmente me golpeó con la fuerza de una bofetada. «Entonces,
¿No hay nada que hacer? ¿Lo he perdido todo? Los ojos de Sofía brillaron con una luz combativa. No he dicho eso, he dicho que la situación es complicada. Anular un poder notarial firmado ante un fedatario público es una batalla cuesta arriba. Necesitaremos demostrar que fuiste engañada, que tu consentimiento fue viciado. Argumentaremos que estabas en un estado de vulnerabilidad emocional y física extrema antes de una cirugía mayor. Pero ellos dirán que estabas en pleno uso de tus facultades mentales. ¿Será tu palabra contra la de ella? La desesperación amenazó con abrumarme de nuevo. Era una anciana convaleciente contra su hija joven y su yerno astuto. Parecía una batalla perdida. Pero, continuó Sofía levantando un dedo, tenemos una ventaja que ellos no conocen. Conocemos la mente de Mateo. La miré, sin comprender. Mateo era el hombre más previsor que he conocido, dijo Sofía, una sonrisa fugaz y triste en sus labios. Y no confiaba en Javier ni un ápice. Siempre pensó que la ambición de ese hombre corrompería a Valeria. Durante años, me pidió que revisáramos su testamento, que añadiéramos cláusulas, salvaguardas. De repente, como un relámpago en la oscuridad, recordé, la imagen del sobresellado apareció en mi mente, tan clara como si lo tuviera delante. El sobre, susurré. Sofía me miró fijamente. ¿Qué sobre? El sobre que me diste. El día de la lectura del testamento. Mateo te lo dio para mí. La emoción me ahogaba. Dijiste que lo abriera el día que necesitara su protección. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. La abogada formidable desapareció por un instante, reemplazada por la amiga que compartía mi recuerdo. «Dios mío», exclamó, «lo había olvidado por completo, con todo lo que ha pasado. ¿Dónde está Leonora? ¿Dónde está ese sobre?» «En la caja fuerte, en casa, en Coyoacán». Una nueva energía pareció recorrer a Sofía. La estratega había vuelto. «Bien, necesitamos ese sobre. Es nuestra primera pieza, nuestra primera arma». Se acercó a su maletín y lo abrió, sacando una libreta y una pluma. «Escucha con atención. Vamos a recuperar tu casa y vamos a recuperar tu dinero. No será rápido y no será fácil. Te van a atacar. Van a intentar hacerte parecer una anciana senil y rencorosa. Tienes que ser fuerte, más fuerte de lo que has sido nunca». Asentí, sintiendo que una columna de acero se formaba en mi interior. El shock inicial estaba dando paso a algo más duro, más frío. «Lo seré», dije, mi voz sonando extrañamente firme. «Este es el plan», continuó Sofía, su pluma volando sobre el papel. «Primero, vamos a por el sobre. Necesitamos una excusa para que entres en la casa. Diremos que necesitas recoger documentos médicos personales y ropa. No pueden negarse a eso. Iré contigo. No vas a estar sola con ellos ni un segundo. Segundo, a partir de este momento, no más llamadas con Valeria. Toda comunicación será a través de mí. Grabaré cada palabra. Tercero, vamos a iniciar una auditoría forense de tus cuentas para rastrear cada centavo. Y cuarto, hizo una pausa y me miró, «Prepárate, porque vamos a demandarlos y vamos a destruirlos, Leonora. Legalmente, por supuesto». Por primera vez en semanas, sentí una chispa de algo que no era miedo ni tristeza. Era esperanza, una esperanza feroz y combativa. La justicia había llegado a mi puerta, vestida con un traje sastre gris y armada con un maletín de cuero. La batalla acababa de comenzar. Conseguir entrar en mi propia casa se sintió como planear una incursión en territorio enemigo. Sofía, actuando como mi abogada, llamó a Valeria. La conversación fue, según me contó Sofía después, un ejercicio de cinismo. Valeria se mostró sorprendentemente cooperativa. «Por supuesto que puede venir, Sofía. Es su casa, después de todo», dijo con una dulzura venenosa, ignorando por completo el hecho de que me había prohibido la entrada. «Solo avísame la hora para asegurarme de que alguien esté allí para abrirle». La condescendencia en su tono era palpable.
Llegamos a Coyoacán a la mañana siguiente. El corazón me dio un vuelco al ver la calle, el árbol de jacaranda, la fachada de tezontle rojo. Se sentía como volver a casa después de un exilio de años, no de semanas. Pero la sensación de familiaridad se evaporó en cuanto cruzamos la puerta. La casa no era la mía. Olía diferente, a un ambientador floral y artificial que intentaba enmascarar el olor a madera y libros que yo tanto amaba. Habían movido los muebles del salón, creando un espacio más minimalista que para mí resultaba simplemente vacío. Mi colección de cerámica de Oaxaca había sido reemplazada por una escultura de metal abstracta y pretenciosa. Era como si hubieran intentado borrar mi existencia, mi gusto, mi historia, capa por capa. Valeria nos recibió en el vestíbulo. Llevaba unos pantalones de yoga de diseñador y una camiseta de seda, como si estuviera en su propio spa personal. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. «Mamá, Sofía, qué bueno verlas. Pasa, mamá, siéntete como en tu casa». La ironía era tan gruesa que casi se podía cortar con un cuchillo. «Solo hemos venido a recoger algunas cosas personales». «Valeria», dijo Sofía, su voz profesional actuando como un escudo entre nosotras. «Leonora necesita ropa y unos documentos de su estudio». «Claro, claro. Tómense su tiempo. ¿Quieren un café?», ofreció la perfecta anfitriona. «No, gracias». «No tardaremos», respondí yo, mi voz más firme de lo que me sentía. Cada segundo en esa casa profanada era una tortura. Subimos las escaleras, yo apoyándome en el pasamanos que la mano de Mateo había lijado y barnizado. El silencio en la planta de arriba era denso. Fui a mi dormitorio. La mayor parte de mi ropa había sido empaquetada en cajas de cartón apiladas en un rincón. El armario estaba lleno de la ropa de Valeria, colores brillantes y telas sintéticas. Era una invasión. Mientras yo metía algunas prendas en una maleta, Sofía fue a mi estudio. Era mi santuario, el lugar donde Mateo y yo habíamos pasado nuestras horas más creativas. La puerta estaba cerrada. Sofía giró el pomo. «Cerrada con llave». «Valeria», llamó Sofía desde el pasillo. Su voz había perdido toda amabilidad. Valeria subió las escaleras, su expresión ligeramente irritada. «¿Sí? La puerta del estudio está cerrada», dijo Sofía. «Ah, sí. Javier está usando ese espacio para trabajar. Tiene documentos importantes. Prefiere mantenerlo cerrado», respondió Valeria con indiferencia. «Necesitamos entrar», insistió Sofía. «Los documentos médicos de Leonora están allí». Era una mentira, pero una mentira necesaria. Valeria suspiró. Un sonido de puro fastidio. «¡Qué pesadas! Esperen». Desapareció y volvió con una llave. Abrió la puerta con un gesto brusco. «Pero no toquen nada de Javier, ¿de acuerdo?». El estudio era un caos. Los planos de Javier estaban extendidos sobre mi mesa de dibujo. Había maquetas de edificios horribles, impersonales, torres de cristal que parecían sacadas de una pesadilla corporativa. Pero no teníamos tiempo para eso. Detrás de un gran cuadro de un paisaje de Dr. Atle estaba la discreta puerta de la caja fuerte. «Vigila la puerta», le susurré a Sofía. Ella asintió y se quedó en el umbral, bloqueando la vista desde el pasillo. Me arrodillé, el dolor en mi cadera protestando. Mis dedos temblorosos giraron el dial, introduciendo la combinación que solo Mateo y yo conocíamos. La fecha de nuestro aniversario. La pesada puerta de metal se abrió con un suave clic. El interior estaba intacto. Las escrituras, los pasaportes, las pocas joyas de valor sentimental que guardaba y en el fondo el sobre de papel manila. Lo tomé. El lacre rojo con la M de Mateo seguía intacto. Sentí una oleada de emoción tan fuerte que casi me desmayo. Era como si una parte de mi esposo estuviera allí, en mis manos, esperando para ayudarme. Guardé el sobre en mi bolso, lo cerré y me levanté. «Ya lo tengo», le dije a Sofía.
Cogimos un par de carpetas al azar de una estantería para mantener las apariencias. Cuando salimos del estudio, Valeria estaba apoyada en la pared del pasillo, mirando su teléfono, aburrida. No levantó la vista. ¿Ya terminaron?, preguntó. Sí, respondió Sofía. Ya nos vamos. Bajamos las escaleras en silencio. Al llegar a la puerta principal, me detuve y me giré. Miré a mi hija, de pie en medio de mi salón, rodeada de mis recuerdos robados. Cuida la casa, Valeria, le dije. Mi voz era tranquila, pero había una advertencia en ella. Ella levantó la vista de su teléfono, finalmente, y sonrió. Una sonrisa de suficiencia, de desdén. No te preocupes, mamá. Está en buenas manos. Una vez en el coche de Sofía, el alivio me inundó, seguido de una tensión casi insoportable. Coloqué mi bolso en mi regazo, sintiendo el peso del sobre. Era la única esperanza que me quedaba. A mi despacho, le dijo Sofía al chofer. Ahora mismo. Llegamos a su oficina en un silencio cargado de expectación. Nos sentamos frente a su gran escritorio de caoba. Con cuidado, saqué el sobre y lo puse sobre la superficie pulida. Las dos lo miramos durante un largo momento. ¿Estás lista?, preguntó Sofía en voz baja. Asentí, conteniendo la respiración. Con un abrecartas de plata, Sofía rompió con cuidado el sello de lacre que había permanecido intacto durante 3 años. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la habitación. Dentro había 2 cosas. Una copia del testamento que ya conocíamos, pero con una sección resaltada en amarillo fosforescente. Y debajo, varias hojas de papel de carta con el membrete personal de Mateo, cubiertas con su caligrafía fuerte y angulosa. Una carta. Tomé las hojas con manos que ahora sí temblaban sin control. El olor del papel, un leve aroma a la tinta que él usaba, me golpeó como una ola. Era él. Era un mensaje desde el más allá. La luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales del despacho de Sofía, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Pero yo no veía nada de eso. Mi universo se había reducido a las hojas de papel que sostenía en mis manos, a la tinta azul oscuro que formaba la caligrafía inconfundible de Mateo. Sofía permanecía en silencio al otro lado del escritorio, dándome el espacio que necesitaba, su presencia una fortaleza silenciosa a mi lado. Desdoblé las hojas. La primera línea era simplemente: mi querida Leonora. Mi corazón se contrajo. ¿Cuántas veces había visto esas palabras al inicio de las notas que me dejaba sobre la almohada o en la mesa de la cocina? Leerlas ahora, sabiendo que eran las últimas que me había escrito, era un dolor dulce y agudo. Comencé a leer en voz alta, mi propia voz sonando extraña y lejana, como si perteneciera a otra persona. Mi querida Leonora, si estás leyendo esto, significa que ha sucedido una de 2 cosas. O bien el tiempo ha pasado y has encontrado esta carta por casualidad mientras ordenabas viejos papeles, en cuyo caso espero que te haga sonreír. O bien, y esto es lo que temo, estás leyéndola porque sientes que necesitas mi protección. Si es así, mi amor, lo siento. Siento no estar ahí para enfrentarlo contigo, para tomar tu mano y decirte que todo estará bien. Pero quiero que sepas que incluso ahora estoy contigo. Siempre. Tuve que detenerme. Las lágrimas que no había derramado en semanas brotaron, emborronando las palabras. Sofía me pasó un pañuelo sin decir nada. Me sequé los ojos, respiré hondo y continué. Te conozco mejor que nadie, Leonora. Conozco tu fuerza, tu inteligencia, tu integridad, pero también conozco tu corazón, tu inmensa capacidad de amar y de perdonar. Y sé que tu mayor debilidad, tu talón de Aquiles, siempre ha sido Valeria. Nuestro mayor orgullo y nuestra mayor preocupación. La amamos con locura, pero no podemos ser ciegos. La hemos malcriado, especialmente yo, lo admito. Le hemos dado todo, y al hacerlo, quizás le hemos quitado la oportunidad de aprender el valor del esfuerzo. Las palabras de Mateo eran un eco de los pensamientos que me habían estado atormentando. La culpa que sentía
Él también la había compartido. Y luego está Javier, continuó la carta. Veo la forma en que mira nuestra casa, nuestras cosas. No ve un hogar, ve un activo. No ve una familia, ve una oportunidad. Es un hombre hueco, impulsado por una codicia que nunca podrá saciar. Y lo que más me aterra es que veo su influencia en Valeria. Veo cómo alimenta sus inseguridades, cómo convierte su deseo de aprobación en ambición desmedida. Ella es arcilla en sus manos. Era como si Mateo estuviera sentado en la habitación con nosotras, describiendo la situación con su claridad implacable. He pasado noches en vela pensando en cómo protegerte, en cómo proteger el legado que construimos juntos, no solo el dinero o los ladrillos, sino los valores que representan. No puedo desheredar a nuestra hija. Mi corazón no me lo permite. Y tampoco serviría de nada. Solo la convertiría en una víctima a los ojos del mundo y a los suyos propios. No, ella debe tener la oportunidad de elegir su camino. Pero tú, mi amor, debes tener las herramientas para defenderte si ella elige el camino equivocado. Llegué al final de la segunda página. La tensión en la habitación era palpable. Por eso hablé con Sofía. Por eso creamos la cláusula 7b. La he llamado el escudo de Leonora. Es una cláusula durmiente, una salvaguarda. Sofía te explicará los detalles legales, pero la esencia es esta. Le doy a Valeria la cuerda, pero la decisión de ahorcarse con ella es suya. No puedo detener su codicia, mi amor, pero puedo darte el poder para que esa codicia sea su propia ruina. La cláusula 7b es mi último escudo para ti. Deja que muestren su verdadera naturaleza. Permíteles que se confíen, que crean que han ganado, que piensen que eres una anciana indefensa a la que pueden pisotear. Cuando crean que lo tienen todo, cuando hayan revelado su carácter sin lugar a dudas, será entonces cuando nuestro legado estará a salvo. Será entonces cuando mi protección, desde donde quiera que esté, se hará sentir. La última parte de la carta era más personal. Hablaba de nuestro amor, de los recuerdos compartidos, de su fe inquebrantable en mi resiliencia. Vive, Leonora, vive plenamente. No dejes que la amargura te consuma. Lucha por lo nuestro, y cuando hayas ganado, vuelve a encontrar la alegría. Planta nuevas flores en el jardín. Llena la casa de música otra vez. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Siempre lo has sido. Con todo mi amor, ahora y siempre, Mateo. Cuando terminé de leer, un profundo silencio llenó el despacho. Las hojas de papel descansaban en mi regazo. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, sentía una calma profunda, una fuerza que emanaba de las palabras de mi esposo. No era solo una carta, era un plan de batalla, un testamento de su amor y su previsión. Me había dejado el regalo más grande de todos, no su riqueza, sino la fe en mi propia capacidad para luchar. Miré a Sofía. Ella tenía los ojos húmedos, pero su expresión era de pura determinación. Tomó la copia del testamento con la sección resaltada. El escudo de Leonora, dijo en voz baja, leyendo el título que Mateo le había dado a la cláusula. Tu marido era un genio, un absoluto genio. ¿Qué dice Sofía?, pregunté, mi voz ahora firme. ¿Qué hace exactamente esta cláusula? Sofía se puso las gafas de leer, su rostro transformándose en el de la abogada implacable que era. Dice, comenzó, con una sonrisa lenta y peligrosa asomando en sus labios, que la partida de ajedrez acaba de empezar y que tu hija y su despreciable marido acaban de caer, sin saberlo, en un jaque mate diferido. Sofía ajustó sus gafas y colocó la copia del testamento bajo la lámpara de su escritorio, iluminando el texto resaltado en amarillo. La cláusula 7b, el escudo de Leonora. Leyó la cláusula en voz alta, lentamente, saboreando cada palabra como un gastrónomo degusta un vino excepcional. Cláusula 7b. Disposición de salvaguarda patrimonial. En el evento de que uno de los herederos copropietarios,
en este caso la Sra. Valeria Robles, incurra en actos que sean demostrablemente fraudulentos, de mala fe, inmorales, o que atenten contra la integridad y el propósito del patrimonio familiar, la otra heredera copropietaria, en este caso la Sra. Leonora Vargas, podrá solicitar ante un juez la anulación de los derechos sucesorios de la primera, si la Corte, tras la presentación de pruebas fehacientes, determina que dichos actos han tenido lugar, la totalidad del derecho de herencia de la Sra. Robles quedará sin efecto de manera inmediata e irrevocable. En consecuencia, la Sra. Conta Leonora Vargas se convertirá en la única y absoluta propietaria de la totalidad de los bienes descritos en este testamento. Cuando Sofía terminó de leer, levantó la vista. «Es una obra de arte legal», dijo con admiración. «Mateo no se anduvo con rodeos. No es una cláusula estándar. Es una bomba de tiempo legal, diseñada a medida para una situación como esta». «¿Qué significa en la práctica?», pregunté, aunque mi mente ya empezaba a conectar las piezas. «Significa», explicó Sofía, inclinándose sobre el escritorio, «que el poder notarial que firmaste es el arma que usaron para robarte, pero también es la prueba que necesitamos para activar esta cláusula. Al vaciar tus cuentas para sus propios fines, al tomar posesión exclusiva de la casa, han cometido exactamente los actos fraudulentos y de mala fe que describe la cláusula. Han caído en la trampa que Mateo les tendió hace 3 años. Una oleada de alivio y vindicación me recorrió. Entonces, ¿podemos demandarlos ahora? ¿Podemos recuperar todo? «Podríamos», dijo Sofía haciendo una pausa. Pero Mateo fue muy claro en su carta. «Deja que muestren su verdadera naturaleza. Permíteles que se confíen. Si actuamos ahora, ellos se defenderán. Dirán que solo estaban gestionando tus bienes por tu bien, que planeaban devolvértelo todo. Será una batalla legal sucia y prolongada. Pero si les damos más cuerda, si les dejamos seguir adelante con su plan, sea cual sea, cada paso que den será un clavo más en su propio ataúd legal. Necesitamos que el fraude no sea una interpretación, sino un hecho consumado y evidente para cualquier juez». La lógica de Sofía era impecable. El dolor y la ira que sentía se estaban enfriando, cristalizando en una resolución fría y afilada como el hielo. La arquitecta en mí, la mujer que entendía de estructuras y de planes a largo plazo, tomó el control. «¿Cuál es su plan?», me preguntó Sofía. «¿Para qué necesitan tanto dinero con tanta urgencia?». «No lo sé con certeza», admití, «pero Javier es un desarrollador inmobiliario y nuestra casa está en una de las zonas más cotizadas de Coyoacán, en una manzana de casas antiguas con grandes terrenos. Quieren el terreno», concluyó Sofía, «no solo el tuyo, probablemente el de toda la manzana, para construir un complejo de apartamentos de lujo o un centro comercial. Necesitaban tu dinero como capital inicial para empezar a comprar las propiedades vecinas». La idea era monstruosa. No solo querían destruir mi hogar, sino toda la comunidad, el barrio que había amado durante más de 40 años. Mis vecinos, muchos de ellos jubilados como yo, viviendo en las casas de sus padres y abuelos, eran presas fáciles. «Necesito saberlo», dije con una nueva urgencia. «Necesito ver sus planes». «¿Cómo?», preguntó Sofía. «Soy arquitecta, Sofía. Conozco gente en la oficina de desarrollo urbano, amigos, antiguos alumnos. Puedo hacer algunas llamadas discretas, ver si se ha presentado alguna solicitud de recalificación de la zona o algún anteproyecto. Y entonces, una idea aún más audaz se formó en mi mente. Javier tenía planos en mi estudio, recordé. No les presté atención, estaba demasiado alterada, pero ahora necesito verlos». Sofía frunció el ceño. «Volver a entrar en esa casa es arriesgado. Lo sé, pero lo necesito.
No era solo por la información, era algo personal. Quería ver el trabajo de mi enemigo con mis propios ojos profesionales. Al día siguiente, mientras Sofía ponía en marcha la maquinaria legal para solicitar una auditoría forense de mis cuentas, yo hice mis propias llamadas. Un antiguo alumno mío, ahora en un puesto intermedio en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, me confirmó mis peores temores. Efectivamente, una empresa llamada Desarrollos Morales, la empresa de Javier, había presentado una consulta preliminar para un proyecto masivo en mi manzana, una torre de 20 pisos. El nombre del proyecto era Torre Centenario. La arrogancia me revolvió el estómago. Un par de días después, encontré la oportunidad de volver a la casa. Valeria me había enviado un mensaje de texto frío y funcional. Voy a estar fuera todo el día en una reunión. La señora de la limpieza estará por la mañana. Si necesitas algo más, avísale a ella. Fui sola esta vez. La señora de la limpieza, una mujer mayor que me conocía de años, me miró con una mezcla de pena y lealtad dividida. Señora Leonora, qué gusto verla, dijo en voz baja. Le sonreí y le dije que solo venía a buscar unos libros. Subí directamente al estudio. Estaba tal como lo recordaba, un caos de ambición. Sobre mi vieja mesa de dibujo, la misma donde Mateo y yo habíamos diseñado nuestra casa, estaba la maqueta de su monstruosidad. Y a un lado, los planos, los desenrollé con cuidado y empecé a analizarlos. Al principio, solo sentí la ira de ver mi hogar reducido a un lote vacío en su dibujo. Pero entonces, la arquitecta en mí se hizo cargo. Empecé a ver los detalles. Y lo que vi me hizo sonreír por primera vez en semanas. Una sonrisa fría y depredadora. El diseño era un desastre. Era pretencioso, ineficiente y estructuralmente cuestionable. Las distribuciones de los apartamentos eran torpes, los cálculos de carga parecían optimistas en el mejor de los casos, y el diseño de la fachada era una copia barata y sin alma de las torres de cristal de Santa Fe. Era el trabajo de un aficionado, de un vendedor de humo. Ni siquiera es un buen ladrón, pensé, sintiendo una oleada de desprecio profesional que era casi tan fuerte como mi dolor personal. Es un mediocre con ínfulas. Fotografié cada plano, cada cálculo, cada detalle con mi teléfono. Este ya no era solo un asunto de traición familiar, era un asunto de orgullo profesional. No solo iba a recuperar mi casa y mi dinero, iba a exponer a Javier no solo como un criminal, sino como el fraude de arquitecto que era. El plan escudo de Mateo había adquirido una nueva dimensión. No solo sería una defensa, sería un contraataque total. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo era la viva imagen de una víctima, una anciana frágil, despojada de su hogar, viviendo en un apartamento prestado, esperando el golpe final de ser enviada a un asilo. Hablaba con Valeria por teléfono solo cuando era estrictamente necesario, mi voz siempre temblorosa y resignada. Lloraba, le suplicaba que reconsiderara, que me dejara volver a casa. Jugaba el papel que ellos me habían asignado, y lo jugaba a la perfección, pero por dentro era una depredadora. Cada lágrima era una táctica, cada súplica era una distracción. Mientras ellos se regodeaban en su fácil victoria, Sofía y yo construíamos nuestro caso, ladrillo a ladrillo, en el más absoluto secreto. Sofía contrató a un equipo de contadores forenses que eran más parecidos a sabuesos. Rastrearon cada centavo de los 5 millones de pesos. El dinero fluía desde mi cuenta de inversión a una serie de empresas fantasma y de ahí a Desarrollos Morales, la compañía de Javier. Con ese dinero, Javier empezó su ofensiva. Hacía ofertas agresivas a mis vecinos para comprar sus casas. Y ahí es donde entraba yo. Mi primera visita fue a la señora Carmen, una viuda de 80 años que vivía 2 casas más abajo de la mía. La conocía de toda la vida. Su marido y Mateo solían jugar al dominó los sábados. La encontré en su jardín, podando sus rosales con manos artríticas.
Carmen, querida, ¿cómo estás?, le dije, acercándome lentamente. Sus ojos se iluminaron al verme, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión de pena. Leonora. ¡Qué sorpresa! He oído que no te encuentras bien. Estoy recuperándome, Carmen, dije, sentándome a su lado en un banco de hierro forjado, pero estoy preocupada por ti. He oído que un hombre, un tal Javier Morales, ha estado haciendo ofertas por las casas del barrio. La cara de Carmen se ensombreció. Ese hombre es el yerno de usted, ¿verdad? Ha venido 3 veces, es muy insistente. Me ofrece una cantidad que parece mucho dinero, pero esta es mi casa, Leonora. Aquí nacieron mis hijos. Lo sé, Carmen, y sé que es un hombre muy persuasivo, dije, bajando la voz. Escúchame, no vendas, no todavía, pídele tiempo, y la próxima vez que venga, haz esto por mí. Saqué un pequeño dispositivo de mi bolso, una grabadora digital del tamaño de un pulgar. Es muy simple, solo tienes que pulsar este botón. Graba todo lo que te diga, sus promesas, sus amenazas veladas, todo. Dile que lo estás considerando, pero que necesitas una oferta por escrito y más tiempo. Gana tiempo, Carmen, y confía en mí. Al principio dudó, asustada, pero luego vio la determinación en mis ojos. Por usted y por Mateo, lo haré, Leonora, dijo finalmente, tomando la pequeña grabadora. Hice lo mismo con otros 3 vecinos, los más vulnerables, don Anselmo, que tenía deudas de juego, la familia Ramírez, cuyo hijo necesitaba una operación costosa. Les di el mismo consejo, les di las mismas grabadoras. Nos convertimos en una pequeña red de resistencia, una célula de espías geriátricos en el corazón de Coyoacán. Las grabaciones que me trajeron eran oro puro, la voz de Javier, melosa y a la vez amenazante. Doña Carmen, esta oferta no estará sobre la mesa para siempre. La zona va a cambiar, los impuestos subirán. Si no vende ahora, su casa perderá todo su valor. A don Anselmo. Sé de sus problemas, Anselmo. Puedo hacer que desaparezcan hoy mismo. Solo tiene que firmar. Era un manual de acoso y manipulación. Mientras tanto, yo seguía interpretando mi papel con Valeria. Una tarde, me llamó. Mamá, Javier y yo vamos a dar una fiesta en la casa, dijo, su voz rebosante de una alegría que me revolvió el estómago. Es para presentar el proyecto Torre Centenario a los inversores. Sé que es difícil para ti, pero quería que lo supieras por mí. Una fiesta, repetí, mi voz un susurro ahogado. ¿En mi casa? Bueno, técnicamente es nuestra casa ahora, mamá, corrigió, con un toque de impaciencia, y necesitamos el espacio. Será algo grande, vendrá gente importante, incluso de la prensa. Entiendo, dije, y me aseguré de que mi voz se quebrara. Supongo que no estoy invitada. Hubo una pausa. Creo que sería demasiado doloroso para ti, mamá. Es mejor así. Sí, susurré, mejor así. Colgué el teléfono y miré a Sofía, que estaba sentada frente a mí en su despacho, escuchando la conversación por el altavoz. La arrogancia, dijo Sofía, negando con la cabeza. Va a dar una fiesta para celebrar su crimen, en la escena del crimen, e invitará a la prensa. Es como si nos estuviera rogando que la humillemos públicamente. ¿Cuándo es la fiesta?, pregunté, mi mente ya trabajando a toda velocidad. Dentro de 2 semanas. Sábado por la noche. Miré el calendario. 2 semanas. Tiempo suficiente. Sofía, dije, sintiendo una oleada de adrenalina, necesito que presentes la demanda, ya, pero pídela con carácter de urgencia. Solicita una audiencia preliminar para una orden de restricción de bienes, citando la cláusula del testamento. Hazlo para el viernes de la próxima semana, un día antes de la fiesta. Sofía me miró, entendiendo al instante. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro.
¿Quieres que el martillo del juez caiga justo antes de que empiece su celebración? No, respondí, mi propia sonrisa sintiéndose extraña y fría en mis labios. Quiero que el martillo del juez sea el invitado de honor en su fiesta. La presa no solo estaba siendo acechada, estaba a punto de ser conducida directamente a una trampa que ella misma había construido con su propia soberbia. El día de la fiesta llegó con un cielo azul brillante, un día perfecto de primavera en la Ciudad de México, una ironía cruel. Mientras yo pasaba la mañana en el despacho de Sofía, repasando los últimos detalles de nuestra estrategia, podía imaginar el ajetreo en mi casa, camiones de catering, floristas, técnicos de sonido, la profanación final. La audiencia preliminar había tenido lugar el día anterior, tal como lo habíamos planeado. Fue un procedimiento rápido y, en apariencia, intrascendente. El abogado de Valeria y Javier, un joven arrogante con un traje demasiado caro, apenas le prestó atención. Se opuso a nuestra solicitud de una orden de restricción, calificándola de un intento desesperado y rencoroso de una anciana por interferir en la legítima gestión de sus bienes familiares. Presentó el poder notarial como prueba irrefutable. Sofía entonces jugó su primera carta. Presentó la cláusula 7b. El abogado de Javier se rió. Su señoría, esa es una cláusula testamentaria, no un contrato. Es una expresión de deseos, legalmente inaplicable en este contexto. Pero el juez, un hombre mayor y experimentado llamado Beltrán, no se rió. Leyó la cláusula con atención, luego miró a Sofía. ¿Tiene usted pruebas de los actos fraudulentos que alega abogada Herrera? Las tengo, su señoría, respondió Sofía con calma. Pero solicito presentarlas en una audiencia probatoria completa. Por ahora, solo pedimos una orden de emergencia para prevenir la dilapidación de los bienes en disputa, específicamente para congelar cualquier transacción relacionada con la propiedad de Coyoacán y las cuentas de Desarrollos Morales. El juez Beltrán lo consideró por un momento. Dada la naturaleza inusual y específica de la cláusula testamentaria, y para proteger el patrimonio mientras se resuelve el fondo del asunto, concedo la orden de emergencia. Se prohíbe cualquier venta, transferencia o hipoteca sobre los bienes en cuestión hasta nuevo aviso. La audiencia probatoria se fijará para dentro de un mes. Y con un golpe de martillo, la primera pieza de nuestra trampa encajó en su lugar. El abogado de Javier salió de la corte encogiéndose de hombros. Para él, solo era un retraso burocrático. No tenía idea de la bomba que acababa de activarse. Esa noche, la noche de la fiesta, me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Elegí un vestido de seda de color gris perla, sencillo y elegante. Me puse los pendientes de diamantes que Mateo me había regalado en nuestro último aniversario y un chal de cachemira. Me miré al espejo. No veía a una víctima. Veía a una mujer que iba a la guerra. Sofía pasó por mí. ¿Lista?, preguntó. Asentí. No fuimos directamente a la casa. Primero, pasamos por la oficina de un notario amigo de Sofía, que nos esperaba fuera de horario. Llevábamos la orden judicial recién emitida. El notario la certificó, creando una copia oficial con todo el peso de la ley. Esa copia era mi arma. Llegamos a mi calle sobre las 9 de la noche. Estaba irreconocible. Valets con uniformes aparcaban coches de lujo. Una alfombra roja se extendía desde la acera hasta mi puerta principal. La música y las risas se derramaban hacia la calle. Mi casa, mi refugio, se había convertido en un vulgar escaparate. Entramos por la puerta de servicio de la parte de atrás. La señora de la limpieza, a quien había llamado esa tarde, nos dejó entrar en silencio y nos guió a la pequeña biblioteca de la planta baja, lejos del bullicio. Desde allí podíamos oírlo todo. A través de la puerta entreabierta vi el salón. Estaba abarrotado de gente. Hombres con trajes caros, mujeres con joyas brillantes, camareros con bandejas de champán y canapés. Vi a mis primos, a mi tía Carmen, charlando animadamente con Javier. Los monos voladores,
como los llamaba Sofía, habían acudido en masa a la llamada del poder y el dinero. Y entonces vi a Valeria. Estaba en el centro de la habitación, radiante, llevaba un vestido rojo brillante que contrastaba con el buen gusto que yo había intentado inculcarle. Sostenía una copa de champán, riendo, aceptando felicitaciones. Parecía la reina de un imperio recién conquistado. A su lado, Javier, con una sonrisa de tiburón, daba palmadas en la espalda a un hombre que reconocí como un influyente columnista de sociales. Instalaron un pequeño podio junto a la chimenea. Javier subió primero, dio un discurso pomposo sobre la visión, la innovación y el futuro de la Ciudad de México. Habló del proyecto Torre Centenario como si fuera la Segunda Avenida. Luego, presentó a la mente creativa el corazón de este proyecto, mi brillante esposa, Valeria Robles. Valeria subió al podio entre aplausos. Su sonrisa era deslumbrante. Comenzó a hablar de su profunda conexión con el barrio, de cómo quería honrar el legado de su familia creando algo nuevo y audaz. La hipocresía era tan densa que me costaba respirar. Hablaba de honrar un legado mientras bailaba sobre su tumba. Este proyecto, dijo, alzando su copa, no es solo un edificio, es un sueño, el sueño de llevar a Coyoacán al siglo XXI. Y quiero dedicar este momento a la memoria de mi padre, Mateo Robles, un hombre que me enseñó a soñar en grande. Ese fue el momento, la blasfemia final. Miré a Sofía. Ella asintió. Era la hora. Salí de la biblioteca y caminé a través del pasillo hacia el salón abarrotado. La gente se apartaba a mi paso, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. El mar de invitados se abrió ante mí. Caminé con la espalda recta, mi bastón marcando un ritmo lento y deliberado sobre el suelo de mármol. El ruido de las conversaciones disminuyó hasta convertirse en un murmullo. Valeria, en el podio, me vio. Su sonrisa vaciló. La confusión cruzó su rostro. «¡Mamá!», dijo en el micrófono, su voz de repente insegura. «¿Qué estás haciendo aquí?». Javier se movió para interceptarme, su cara una máscara de furia mal disimulada. «Mamá, estás confundida. No deberías estar aquí. Hablemos en privado». Lo ignoré. No aparté la vista de mi hija, que me miraba desde el podio como un ciervo atrapado por los faros de un coche. Llegué al pie del pequeño escenario y me detuve. El silencio en la habitación era total. Cientos de ojos estaban fijos en nosotras. «He venido a escuchar el final de tu discurso, Valeria», dije, mi voz clara y resonante en el silencio. «El que habla de honrar el legado de tu padre. Me parece un tema fascinante». El silencio en el salón era tan absoluto que se podía oír el tintineo del hielo en los vasos abandonados. Todas las miradas iban de mí, de pie al pie del podio, a Valeria, paralizada sobre él, con el micrófono en la mano y el color desapareciendo de su rostro. La música se había detenido. Los camareros se habían quedado inmóviles. La fiesta, ese monumento a su codicia, se había congelado en el tiempo. «Mamá, por favor», susurró Valeria en el micrófono, su voz apenas audible. «No es el momento ni el lugar. Estás alterada». «Al contrario, hija», respondí, mi voz llenando el espacio sin necesidad de amplificación. «Nunca he estado más lúcida en mi vida. Y este es precisamente el momento y el lugar». Javier se acercó a mí. Su sonrisa forzada era una mueca grotesca. Puso una mano en mi brazo, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que se sentía como una amenaza. «Leonora, por favor, nuestros invitados». Retiré mi brazo de su agarre con un movimiento brusco. «No me toques, Javier», dije, mi voz baja y cargada de un desprecio que lo hizo retroceder un paso. «Y no son nuestros invitados. Son tus invitados. En mi casa». Un murmullo recorrió la multitud. Vi al columnista de sociales levantar una ceja, su instinto periodístico en alerta máxima. Vi a mis primos mirándose, incómodos. Este era el drama que no esperaban, mucho más jugoso que cualquier canapé.
Mamá, ya basta, dijo Valeria, su voz recuperando un atisbo de autoridad. Estás haciendo una escena. La gente pensará que has perdido la cabeza. Deja que piensen lo que quieran, repliqué, subiendo el primer escalón del podio. Valeria retrocedió instintivamente. Tú y yo sabemos muy bien quién ha perdido la cabeza aquí, y también el alma. Llegué a su lado, frente al micrófono. Éramos un estudio de contrastes. Ella, en su vestido rojo chillón, símbolo de su ambición descarada. Yo, en mi gris perla, el color de la resistencia silenciosa. Le quité suavemente el micrófono de la mano. Ella estaba tan sorprendida que no opuso resistencia. Me giré para encarar a la multitud. Sus rostros eran un mar de curiosidad y conmoción. Buenas noches a todos, comencé, mi voz firme y clara a través de los altavoces. Mi nombre es Leonora Vargas. Soy la viuda de Mateo Robles y hasta hace muy poco la dueña de esta casa. Les pido disculpas por interrumpir lo que parece ser una velada encantadora. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Mi hija, Valeria, y su esposo, Javier Morales, los han invitado esta noche para presentarles un proyecto que llaman Torre Centenario, un proyecto que planean construir aquí mismo, sobre las ruinas de esta casa y las de nuestros vecinos. Han hablado de visión, de futuro, de honrar un legado. Miré directamente a Valeria. Sus ojos estaban desorbitados, su boca ligeramente abierta. El pánico empezaba a reemplazar la sorpresa, pero hay una parte del legado de mi esposo que parecen haber olvidado convenientemente, continué, mi voz bajando a un tono más íntimo, más peligroso. Una parte que habla menos de sueños y más de consecuencias, menos de ambición y más de integridad. Saqué de mi bolso la copia certificada de la orden judicial. La desdoblé con un gesto deliberado y lento. El papel crujió en el silencio. Mi hija mencionó a su padre, así que me parece apropiado que sea él quien tenga la última palabra esta noche. Javier se movió de nuevo, esta vez hacia el podio. «Seguridad», gritó, «saquen a esta mujer de aquí», pero antes de que nadie pudiera moverse, Sofía, que había estado esperando en un lateral, dio un paso al frente. «Soy Sofía Herrera, abogada de la señora Vargas», dijo con una voz que cortaba el aire, «y les aconsejo que nadie toque a mi clienta. Está a punto de leer un documento legalmente vinculante». La palabra abogada y legalmente detuvo a los dos guardias de seguridad que habían empezado a avanzar. Javier se quedó helado, su rostro una máscara de furia impotente. El juego había cambiado. Ya no era un drama familiar, era un procedimiento legal, y se estaba desarrollando en público. Me acerqué al micrófono de nuevo, sosteniendo el documento en mis manos. «Mi hija tiene razón en una cosa», dije, mi voz resonando con una autoridad que no había sentido en años. Su padre le enseñó a soñar en grande. Lo que olvidó mencionar es que también le enseñó que los sueños construidos sobre mentiras y crueldad no son sueños, son pesadillas, y todas las pesadillas, eventualmente, llegan a su fin. Miré a Valeria, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y humillación. «Estabas hablando del testamento de tu padre, ¿verdad, hija? Permíteme refrescarte la memoria sobre una pequeña cláusula que parece que se te pasó por alto. La trampa estaba cerrada, la audiencia estaba cautiva, y yo, la anciana frágil y confundida, estaba a punto de pronunciar la sentencia. Sostuve el documento notariado con ambas manos, no porque temblaran, sino para darle solemnidad al momento. El silencio en el salón era casi religioso. Todos los ojos estaban fijos en mí. Podía sentir la tensión, la anticipación, la sed de escándalo. «El testamento de mi esposo, Mateo Robles», comencé, mi voz proyectándose con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Es un documento que refleja su carácter, generoso, pero también previsor. Él creía en dar oportunidades, pero también creía en la responsabilidad personal y sobre todo
creía en la protección de su familia y su patrimonio. Es por eso que, con la ayuda de su abogada, la señorita Herrera aquí presente, incluyó una disposición muy específica, una salvaguarda. Me aclaré la garganta y comencé a leer el texto que Sofía y yo habíamos memorizado, pero que ahora leía directamente de la orden judicial para un efecto máximo. Cláusula 7b. Disposición de salvaguarda patrimonial. Leí, mi voz resonando en cada rincón. En el evento de que uno de los herederos copropietarios, en este caso la señora Valeria Robles, incurra en actos que sean demostrablemente fraudulentos, de mala fe, inmorales, o que atenten contra la integridad y el propósito del patrimonio familiar. Hice una pausa dramática. Vi a Valeria palidecer, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Javier, a su lado, parecía haberse convertido en una estatua de piedra, su rostro contorsionado por una furia helada. La otra heredera copropietaria, en este caso, la señora Leonora Vargas, podrá solicitar ante un juez la anulación de los derechos sucesorios de la primera. Continué, mi voz subiendo en intensidad. Ahora me aparté del texto y miré directamente a la multitud y luego a mi hija. Actos fraudulentos y de mala fe, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Como cuáles?, se preguntarán. Quizás como engañar a tu madre convaleciente para que firme un poder notarial absoluto, diciéndole que es solo para asuntos médicos, o quizás como usar ese poder para vaciar sus cuentas de inversión, los ahorros de toda su vida, mientras ella lucha por recuperarse de una cirugía a corazón abierto. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El murmullo se convirtió en un zumbido de incredulidad y horror. Vi a mi tía Carmen llevarse una mano a la boca. O tal vez, proseguí, implacable, se refiere a usar ese dinero robado para acosar a tus vecinos ancianos, para forzarlos a vender sus casas, el hogar de sus familias, por una fracción de su valor, todo para demoler un barrio entero y construir. Hice un gesto hacia la maqueta de la Torre Centenario que estaba en una esquina. Esa monstruosidad. Ahora volví al documento. La cláusula es muy clara. Si la Corte, tras la presentación de pruebas fehacientes, determina que dichos actos han tenido lugar. Levanté la vista de nuevo y déjenme decirles, las pruebas son abrumadoras. Tenemos las transferencias bancarias, tenemos los contratos, tenemos las grabaciones de las amenazas de Javier a mis vecinos. Giré la página del documento y levanté la orden judicial para que todos la vieran. Y por eso, ayer por la tarde, el juez de lo familiar, el honorable juez Beltrán, después de revisar nuestras pruebas iniciales, emitió este mandato judicial de emergencia. Ahora leí la parte final, la sentencia. Por lo tanto, este tribunal, en virtud de la cláusula 7b del testamento del señor Mateo Robles, decreta la anulación inmediata e irrevocable de todos los derechos sucesorios de la señora Valeria Robles. En consecuencia, la señora Leonora Vargas se convierte, a partir de este momento, en la única y absoluta propietaria de la totalidad de los bienes descritos en dicho testamento. Doblé el papel lentamente y lo puse sobre el atril, lo que significa, dije, mirando a Valeria directamente a los ojos, el hielo en mi voz cortando la última conexión entre nosotras, que esta casa es mía. El dinero que robaste es mío. El terreno que compraste con mi dinero es mío. Tu proyecto, tu fiesta, todo se acabó. Valeria se tambaleó. Se habría caído si Javier no la hubiera sujetado. Su rostro era una máscara de incredulidad y odio puro. No puedes, sisió, no puedes hacer esto, ya está hecho, dije con calma. Y en ese preciso instante, como si estuviera coreografiado, las puertas principales se abrieron de nuevo, pero esta vez no entró ningún invitado. Entraron 3 hombres y una mujer con trajes oscuros, mostrando discretamente sus identificaciones a los guardias de seguridad. Eran de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sofía había presentado la denuncia por fraude y lavado de dinero esa misma mañana, y la orden judicial era la pieza que necesitaban para actuar. El agente principal se acercó a Javier. Señor Javier Morales, tenemos una orden para asegurar todos los documentos relacionados con desarrollos morales. Tendrá que acompañarnos. El castillo de naipes, construido con tanta arrogancia, se derrumbó en un instante. El caos fue instantáneo y absoluto. La atmósfera de celebración se hizo añicos, reemplazada por una cacofonía de murmullos, exclamaciones de sorpresa y el sonido de los flashes de las cámaras. El columnista de Sociales, que hasta hacía unos minutos sonreía complaciente, ahora tenía el teléfono pegado a la oreja, dictando febrilmente la que sin duda sería la historia del año. Los inversores, pálidos y furiosos, se arremolinaron alrededor de uno de los abogados de Javier, exigiendo explicaciones. Javier, por un momento, pareció que iba a luchar. Su rostro se enrojeció de furia y se hinchó como si fuera a explotar. «No tienen derecho, esto es un abuso», gritó a los agentes de la UIF. Pero el agente principal, un hombre tranquilo y con una mirada que no admitía tonterías, simplemente levantó la orden de registro. «Tenemos todo el derecho, señor Morales. Puede cooperar aquí o podemos hacer esto más difícil en nuestras oficinas. Usted elige». La lucha abandonó a Javier de golpe. Se desinfló, su arrogancia evaporándose y dejando solo a un hombre asustado y derrotado. Miró a su alrededor, a las caras de sus antiguos admiradores, ahora llenas de desprecio y curiosidad morbosa. Su imperio se había derrumbado en menos de 5 minutos, en público, de la forma más humillante posible. Mientras los agentes se llevaban a un Javier silencioso y aturdido, toda mi atención se centró en Valeria. Se había soltado del brazo de su marido y ahora estaba de pie, sola en medio del caos, temblando de rabia. Sus ojos, llenos de lágrimas, me buscaron entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, la suya no contenía arrepentimiento ni tristeza, solo un odio puro y concentrado. «Tú», gritó, su voz desgarrada y aguda, atrayendo la atención de todos los que quedaban. «Arruinaste mi vida, mi única oportunidad de ser alguien. Siempre me has odiado, siempre has estado celosa de mí». La acusación era tan absurda, tan delirante, que ni siquiera me dolió. Solo sentí una profunda y abrumadora lástima. Ni siquiera en este momento, enfrentada a la ruina total de sus planes, era capaz de asumir la más mínima responsabilidad. Siempre era culpa de alguien más. Siempre había sido mi culpa. No respondí. Simplemente la miré. Dejé que su rabieta se desarrollara ante el público que ella misma había convocado. Dejé que todos vieran, sin filtros, a la mujer en la que se había convertido. Sofía se acercó y se puso a mi lado. «Es hora de irnos, Leonora», dijo en voz baja. «Ya has hecho lo que tenías que hacer». Asentí. Me giré y empecé a caminar hacia la salida. La gente se apartaba a mi paso como si yo fuera la realeza. Nadie se atrevía a hablarme, pero sentía sus miradas de asombro, de respeto, quizás incluso de miedo. Al llegar a la puerta, me detuve y miré hacia atrás por última vez. La fiesta estaba muerta. Los invitados huían como ratas de un barco que se hunde. Los camareros recogían copas a medio beber. Y en medio del salón, bajo las luces brillantes, Valeria finalmente se derrumbó, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa, sus sollozos ahogados resonando en el espacio ahora casi vacío. No sentí ninguna satisfacción al verla así, ninguna alegría por su dolor, solo un inmenso y pesado vacío. La victoria tenía un sabor amargo, el sabor de un amor de madre que se había agriado hasta convertirse en veneno. Salía la noche fresca de Coyoacán. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de mi jardín. Mi jardín, mi casa, mi vida, las había recuperado, pero el precio había sido mi hija. Sofía me acompañó al coche. «¿Estás bien?», me preguntó.
su voz llena de una genuina preocupación. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor la fachada de mi casa, con las luces de la fiesta aún encendidas, como un barco fantasma. La batalla había terminado, pero la guerra, dentro de mi propio corazón, apenas comenzaba. Pasaron 4 meses. 4 meses de titulares escandalosos, de procedimientos legales y de un silencio ensordecedor por parte de mi hija. Javier fue acusado de múltiples cargos de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. Su castillo de naipes, construido con mi dinero y la arrogancia, se había derrumbado por completo. Para salvarse a sí mismo, no dudó en señalar a Valeria como su cómplice principal, detallando su participación activa en el plan para vaciar mis cuentas y en la manipulación de los vecinos. Valeria, enfrentada a la traición de su marido y a un montaje de pruebas abrumador, también fue encarcelada preventivamente. La humillación pública, la pérdida de su estatus social y la perspectiva de una larga condena la habían destrozado. Fue el abogado de oficio de Valeria quien me contactó. Su hija desea verla, señora Vargas, me dijo por teléfono. Se niega a hablar con nadie más. Dice que es urgente. Dudé. Una parte de mí no quería volver a verla nunca más. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado visceral. Pero otra parte, esa persistente y estúpida voz de madre, sentía una punzada de responsabilidad, de curiosidad, quizás incluso de una esperanza moribunda. Acepté. La sala de visitas de la prisión de Santa Marta Catitla era un lugar desolador. Un cuarto pequeño, con paredes de un color amarillo enfermizo y una mesa de metal atornillada al suelo. Un cristal grueso nos separaba y teníamos que hablar a través de un teléfono. Cuando la vi entrar, vestida con el uniforme beige de la prisión, sentí un golpe en el estómago. Había perdido peso, su cabello rubio ahora mostraba raíces oscuras y descuidadas, y sus ojos, antes tan llenos de arrogancia, ahora estaban hundidos y vacíos. La mujer glamurosa de la fiesta había desaparecido, dejando solo un eco frágil y roto. Nos sentamos, una a cada lado del cristal. Levantamos los teléfonos al mismo tiempo. Durante un largo minuto, ninguna de las dos habló. Gracias por venir, dijo ella finalmente, su voz ronca. Tu abogado dijo que era urgente, respondí, mi tono más frío de lo que pretendía. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Lo es. Mamá, tienes que ayudarme, tienes que sacarme de aquí. Todo fue culpa de Javier. Él me manipuló, me engañó. Yo no sabía lo que estaba haciendo. La misma excusa, la misma negación de responsabilidad. La escuché despotricar contra Javier, pintándose a sí misma como una víctima inocente, una esposa crédula que había sido arrastrada a un mundo criminal en contra de su voluntad. No la interrumpí. Dejé que hablara, que vaciara todo su veneno, toda su autocompasión. Cuando finalmente se detuvo, exhausta, la miré a través del cristal. Valeria, dije con calma, ¿de verdad crees eso? ¿De verdad crees que no sabías nada? Es la verdad, sollozó. No, no lo es, repliqué, mi voz firme. Javier puede ser un monstruo, pero tú le abriste la puerta. Tú le diste el poder. ¿Fue idea de Javier susurrarme al oído en el hospital que me enviarías a un asilo? ¿Fue idea suya hacerme firmar esos papeles? ¿Fue idea suya decirme, con una sonrisa, que la casa estaba en buenas manos? Se quedó en silencio, sus sollozos ahogados. Estabas allí, Valeria, en cada paso del camino, no porque te obligara, sino porque querías lo que él te prometió. Dinero, estatus, una vida de lujo sin tener que trabajar por ella. Querías la recompensa, pero no estás dispuesta a pagar el precio. Levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que casi me rompe el corazón. Pero soy tu hija, mamá, tu única hija. Sí, dije, y sentí el peso de esa palabra. Lo eres, y por eso estoy aquí.
no para sacarte de la cárcel, porque ese es el lugar donde tus acciones te han llevado. Estoy aquí para decirte que el camino para salir de este agujero no pasa por culpar a otros. Me incliné hacia el cristal. Tu padre te dio todo en la vida, Valeria, pero también sabía que el regalo más importante, la responsabilidad personal, era algo que tenías que aprender por ti misma. Hice un gesto hacia la habitación sombría. Es tu momento de aprender. Esta es tu lección, Valeria, y es una que yo no puedo, ni quiero, aprender por ti. Colgué el teléfono. Ella me miró, su boca abierta en un grito silencioso, mientras yo me levantaba. No le dije que la perdonaba, porque no lo hacía. No le dije que la odiaba, porque tampoco era cierto. Simplemente le dije la verdad. Mientras caminaba por el largo pasillo de la prisión, alejándome de ella, no me sentí victoriosa, me sentí vacía. Pero también, por primera vez, sentí que la pesada carga de su felicidad, que había llevado sobre mis hombros durante 42 años, finalmente se había levantado. Era libre. Una libertad terrible y solitaria, pero libertad al fin. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. La casa, mi casa, se convirtió en mi proyecto de reconstrucción, tanto literal como metafóricamente. El primer día que volví para quedarme, después de que los equipos de limpieza hubieran borrado hasta el último rastro de la fiesta, me senté en el suelo del salón vacío y lloré. Lloré por Mateo, por la familia que habíamos sido, por la hija que había perdido y por la mujer en la que la traición me había convertido. Pero después de las lágrimas vino el trabajo. Deshice todos los cambios que Valeria y Javier habían hecho. La horrible escultura de metal fue a parar a un contenedor de basura. Mis cerámicas de Oaxaca volvieron a ocupar su lugar de honor. Repinté las paredes con los colores cálidos y terrosos que siempre habíamos tenido. Cada pincelada, cada objeto devuelto a su sitio, era un acto de reafirmación, una forma de reclamar no solo el espacio físico, sino también mi propia identidad. El jardín fue mi mayor terapia. Estaba descuidado. Las malas hierbas habían crecido y mis queridos rosales estaban enfermos. Pasé semanas de rodillas sobre la tierra, arrancando, podando, plantando. Con cada mala hierba que arrancaba, sentía que estaba purgando un poco de la amargura de mi corazón. Con cada nueva flor que plantaba, sentía que estaba sembrando una semilla de esperanza. El escándalo público tuvo un efecto inesperado. Lejos de aislarme, me trajo una nueva comunidad. Mis vecinos, a quienes había ayudado a proteger de las garras de Javier, se convirtieron en mis aliados más cercanos. La señora Carmen me traía pan dulce por las mañanas. Don Anselmo se ofreció a reparar una gotera en mi techo. La familia Ramírez me invitaba a cenar los domingos. Nos unía una experiencia compartida, un vínculo forjado en la resistencia, pero sabía que no era suficiente. El caso de Javier y Valeria había sacado a la luz una vulnerabilidad sistémica que afectaba a miles de personas como yo. La carta de Mateo y su previsión me habían salvado. Pero ¿cuántos otros ancianos no tenían un escudo de Leonora? Una tarde, sentada en el despacho de Mateo, ahora restaurado a su estado original, tuve una epifanía. Miré el retrato de mi esposo que colgaba en la pared, su sonrisa amable y sus ojos inteligentes. Sabía lo que él habría querido. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Sofía. Tengo una idea, le dije, la emoción haciendo que mi voz vibrara. Quiero usar una parte del dinero recuperado. Quiero crear una fundación. ¿Una fundación?, preguntó Sofía intrigada. Sí, la Fundación Mateo Robles para la Defensa del Adulto Mayor. Quiero ofrecer asesoría legal gratuita, crear talleres sobre fraudes financieros, establecer una línea de ayuda. Quiero convertir nuestra dolorosa experiencia en un arma para otros. Quiero que el escudo de Mateo no me proteja solo a mí, sino a todos los que lo necesiten. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego,
Oí a Sofía sonreír a través del teléfono. Leonora, es la idea más brillante que has tenido. Tu marido estaría increíblemente orgulloso. En los meses siguientes, me sumergí en ese proyecto con la misma pasión con la que una vez diseñé edificios. Sofía se unió a la junta directiva. Reclutamos a abogados jóvenes y apasionados, a trabajadores sociales, a expertos en finanzas. El viejo estudio de Mateo, el lugar donde se habían creado tantos planos, se convirtió en el centro neurálgico de la fundación, un lugar donde ahora se diseñaban estrategias para proteger vidas. Un día, mientras revisaba los estatutos de la fundación, recibí una carta con el sello de la prisión. Era de Valeria. Era la primera vez que me escribía. La abrí con cierta aprensión. No era una petición de ayuda ni una sarta de excusas. Eran solo 3 frases, escritas con una caligrafía temblorosa. Mamá, tenías razón. Lo siento. No sé si su arrepentimiento era genuino. No sé si alguna vez podríamos reconstruir algo de las ruinas de nuestra relación. Pero al leer esas palabras, sentí que una pequeña grieta se abría en el hielo que rodeaba mi corazón. No era el perdón, no todavía, pero era quizás el comienzo de algo. Guardé la carta y volví al trabajo. Tenía mucho que construir. Ha pasado 1 año desde la noche de la fiesta. La primavera ha vuelto a Coyoacán y el árbol de jacaranda que Mateo y yo plantamos hace tantos años ha estallado en una gloriosa nube de flores moradas. Cada mañana me siento en el porche con mi taza de café, bajo su sombra, y observo cómo las flores caen suavemente sobre el césped, creando una alfombra efímera y hermosa. La casa vuelve a respirar. Los fines de semana a menudo se llena de vida. Mis vecinos y yo hemos formado un club de lectura y nos reunimos en mi salón. Hablamos de García Márquez, de Rulfo, de la vida. Sus risas han llenado los espacios que una vez estuvieron contaminados por la codicia. La Fundación Mateo Robles está en pleno funcionamiento. Ya hemos ayudado a más de 50 personas a proteger sus hogares y sus ahorros. Cada historia de éxito es un bálsamo para mi alma. Valeria fue sentenciada a 8 años de prisión. Javier, a 15. No he vuelto a visitarla, pero nos escribimos de vez en cuando. Sus cartas son diferentes ahora. Habla de los talleres de terapia a los que asiste, de los libros que lee. Hay menos autocompasión y un atisbo de introspección.